Hola oyentes de Radio Sefarad. Desgraciadamente tenemos que contactar con gente amiga en situaciones complicadas como estas, que son de una nueva guerra dentro de otra guerra, porque estábamos ya a más de un año y medio en la operación con la Franja de Gaza, luego se complicó también con Hezbollah, ahí se tranquilizó, luego Siria también se tranquilizó por otra cosa, los hutíes siguen dando la lata, pero ahora tenemos al gran jugador, es decir, tenemos la cabeza del pulpo. Durante muchos años se utilizó esta metáfora de que Irán era como una especie de pulpo y los brazos eran Hamas, Hezbollah, las milicias proiraníes, los hutíes, etcétera. Y por eso queríamos hablar contigo, con Rosana Levinson, que es la que hace estos programas por internet de Israel a diario. ¿Qué tal, Roxana? Hola, ¿qué tal, Jorge? Un gusto estar con ustedes. No voy a mencionar ahora todo tu currículum porque vienes trabajando en esto del periodismo relacionado con Israel. Tú eres argentina de origen, Así es. pero evidentemente ahora lo que queremos saber es, nos ha pillado fin de semana, y algunas cosas nos hemos perdido y quisiéramos tener una radiografía de una instantánea de lo que está pasando o qué ha pasado hasta ahora. A ver si nos puedes hacer una especie de resumen. Bueno, lo cierto es que esto empezó en la madrugada de jueves al viernes, a las 3 de la mañana nos despertó un tipo de mensaje diferente. No era, primero no fue la sirena, sino un mensaje que llegó a los teléfonos celulares de toda la gente en todo el país, diciéndonos que iban a sonar las sirenas. Después sonaron las sirenas y nos empezaron a llegar las informaciones de que Israel estaba llevando a cabo un ataque preventivo en Irán. Nos preguntábamos todos para qué nos despertaron, porque después de eso no pasó nada durante horas. Algunos ni siquiera se enteraron, otros miraron el mensaje y siguieron durmiendo. Y después, al entender, digamos, al analizar la información y ver lo que sucedió, pudimos entender que lo que pasó fue que Irán estaba preparado para un eventual ataque israelí con cientos de misiles ya listos para ser disparados hacia Israel en el momento en que Israel atacara. Entonces, lo primero o una de las primeras acciones de este operativo fue neutralizar la mayor cantidad de lanzadores de misiles y misiles posibles al mismo tiempo que se usó ese primer impacto para eliminar a todos estos jefes militares y de los Pasdarán, la Guardia Revolucionaria, y todo de un solo golpe, porque si no se hacía todo al mismo tiempo, eso le daría tiempo a muchos de ellos a esconderse, a refugiarse. Y esto también nos hace pensar en el nivel de eficiencia y de coordinación de la Fuerza Aérea Israelí, porque en un mismo instante se llevó a cabo un ataque en muchísimos lugares al mismo tiempo, con diferentes tipos de proyectiles que tenían que ser lanzados en el mismo segundo y, por ejemplo, alguno en un departamento de un edificio o en el subsuelo donde estaban reunidos todos los integrantes de la comandancia de la Fuerza Aérea de Irán, que no le dieron importancia ni prestaron atención a las advertencias y se reunieron todos en el subsuelo de un edificio y allí terminaron sus días. Entonces, eso es lo que digamos, pudimos entender después y por qué hicieron hincapié en esto de las lanzaderas de los misiles. Uno de los expertos militares decía, Irán tiene miles y miles y miles de misiles y tiene misiles de diferentes tipos, pero cuanto menos lanzaderas tenga, no importa que tenga miles de misiles si no tiene cómo dispararlos. Y por eso se apunta especialmente a este tipo de herramienta. Ajá. O sea que se atacaron básicamente, y creo que se siguen atacando, las lanzaderas, no tanto los depósitos de misiles, porque
sin lanzaderas, esos misiles no llegan a ninguna Sí, no sé parte. si no tanto, pero haciendo hincapié. Además, los misiles están en todo tipo de depósitos que la mayoría de las veces son subterráneos y son más difíciles quizás de ubicar. Ahora, las lanzaderas móviles hay que transportarlas para poder realizar un disparo y entonces ahí sí son detectables. En esos casos también, en algunos de esos casos se usaron drones. Y hubo algo también muy llamativo que parte del primer ataque, el primer golpe de Israel a Irán se llevó a cabo desde adentro de territorio iraní y no desde el aire. O sea, agentes del Mossad que lograron hacer operaciones que parecen sacadas de películas, de películas de espionaje, eh, como haber colocado, haber ensamblado allí misiles o todo tipo de armas para poder atacar desde dentro de Irán. En Irán es sabido, se dice que es un secreto a voces que hay agentes del Mossad actuando, haciendo su trabajo. Incluso hay una broma muy popular, por ejemplo, se quema una bombita de luz y entonces siempre alguien dice son los del Mossad. Pero ahora ya no se ríen más del asunto. O sea, nadie se sorprendió por el hecho de que el Mossad estuviera actuando en suelo iraní, pero sí de hasta qué punto, hasta dónde ha llegado el nivel de penetración de la inteligencia israelí dentro de Irán, si a alguien le cabía alguna duda. Ujú. Bueno, entiendo también que el Mossad cuenta allí no solamente con algunos casos que pueden ser israelíes, sino que la mayoría de los casos son iraníes que Sí, son colaboran, agentes israelíes, que son agentes son agentes de israelíes, Israel. entre otras cosas porque seguramente ellos no están nada conformes con los 45 años que llevan con iba a decir talibán, esto es algo distinto, pero no mucho, con No muy este lejos. régimen en el poder, ¿no? Es decir, que Así es. dentro de Irán ya hemos visto durante muchos años muchas manifestaciones, pero también tienen una penetración en los cargos importantes que les permiten a los agentes del Mossad pues llegar a el corazón mismo de esta fuerza iraní, especialmente lo que es la Guardia Revolucionaria, ¿no? Que es Así es. el La- centro de la- todo. y la milicia Basij, que es la que se ocupa de reprimir al pueblo. Hay una buena parte de la población iraní que está feliz con lo que está pasando y que lo celebra, clandestinamente, por supuesto, y sobre todo porque Israel está atacando infraestructura militar de la Guardia Revolucionaria, depósitos de petróleo, todo lo que tiene que ver con la actividad terrorista y con el régimen, no a la gente, no a los civiles, a diferencia de lo que está haciendo Irán. Este fin de semana se publicó en un medio estadounidense que se dedica a la libertad de prensa un artículo que a mí me impactó muchísimo de Masih Alinejad, que es una activista iraní en el exilio, activista por los derechos humanos, muy perseguida, pero muy, muy, muy perseguida por el régimen, a quien intentaron ya secuestrar y también matar, a quien el FBI custodia personalmente desde hace ya unos años. Y ella escribió en ese medio: a mis terroristas les está llegando el día del juicio final. Ellos son los que ahora Israel está eliminando, son los que han llevado a mi familia a la opresión, a la humillación, a los que han matado jóvenes iraníes, los que no nos dejan expresarnos. Está muy bien escrito y es muy, muy, muy impactante cómo expresa ese sentimiento de necesidad del pueblo iraní de liberarse. Esto seguirá así mientras Israel no haga, que no lo va a hacer, lo que está haciendo Irán, que es atacar a los civiles. Si la gente dice que
no está muy contenta con esto de que ataquen la infraestructura, por ejemplo, una universidad, como es la universidad donde estaban los científicos nucleares, pero en general sí les da algo de esperanza. Y no es que uno de los objetivos del operativo israelí sea derrocar al régimen, porque no está entre los objetivos, pero sí podría ser dejarlo en tal situación de debilidad, socavar de tal manera el poder del régimen, de modo tal que después el propio pueblo iraní pueda derrocarlo sin tener que pasar por la tremenda represión que tienen que sufrir cada vez que salen a las calles a manifestar. Ujú. Bueno, hemos hablado de ese primer aviso que llegó el jueves de madrugada, jueves, viernes, que la gente tampoco entendía muy bien porque esos Ujú, primera tanda de drones no llegó a atacar a Israel. Fueron ujú. eliminados en el camino también por estos drones. Uno solo, decían en la televisión israelí, eran 100, un poquito más de 100, solo uno logró entrar en el espacio aéreo israelí, fue derribado, los demás por el camino fueron derribados y Ujú. algunos cayeron. Pero desgraciadamente ya a la noche siguiente la cosa ya no fue así. Siempre estamos hablando de la noche, ¿no? Es el momento en que Sí, los iraníes lanzan estos ataques. así es. Únicamente ayer a la tarde tuvimos una sirena a las 4 de la tarde de aquí, de repente, y por suerte no pasó nada, pero sí, atacan a la noche justamente por esto que yo decía antes, ¿no? De tener que sacar las lanzaderas y transportarlas, y de día todo este movimiento es mucho más fácil de detectar y les cuesta mucho más, además porque ya están sintiendo el impacto de los ataques israelíes constantes. Y las 3 noches fueron realmente muy, muy difíciles para todos los israelíes. Una noche nos han despertado 5 veces con los avisos, la otra tres. Pero bueno, eso de despertarse en definitiva es apenas una incomodidad y en algún momento nos recuperaremos. Lo terrible es que ya han muerto 22 personas civiles y lo grave de esto, digamos, esto es muy grave y algo particularmente difícil que pasó hoy es que dos de las personas que resultaron muertas estaban adentro de un cuarto protegido. Y eso realmente ha generado mucha preocupación y muchas preguntas en la gente. La explicación que dieron las autoridades es la siguiente. El Mamad, el cuarto protegido, es la mejor opción, digamos, el refugio más seguro cuando suenan las sirenas por este tipo de misiles que está disparando Irán. Lo que sucedió es que, en este caso, es que el Mamad recibió el impacto directo de un misil balístico. Media tonelada de explosivos. No hay ninguna construcción civil capaz de resistir eso. O sea, el Mamad está construido para resistir lo que tenemos habitualmente y lamentablemente, que son esquirlas, que es la onda expansiva, pero no esto. Y lo que nos decían es que es absolutamente inusual y estadísticamente sumamente improbable que pase una cosa así, pero que cuando sucede es letal y que el Mamad sigue siendo un lugar seguro y hay que seguir cumpliendo las instrucciones de cuando recibimos el aviso de entrar, entrar y cerrar la puerta y permanecer el tiempo que haga falta. Ahora ya no son más 10 minutos, cambió el sistema. Nos avisan antes que vamos a tener una sirena, después nos dicen que hay que entrar al refugio y después cuando suenan las sirenas hay que esperar al siguiente aviso eh, que nos dicen que ya podemos salir. Antes Ujú. había que esperar 10 minutos y ya se podía salir, a menos que sonara otra sirena. Bueno, estamos hablando del mamá, de esta protección, pero ahora me gustaría que hablásemos de la otra protección, es decir, hay instalaciones que Irán ha reforzado de manera tremenda, es decir, estamos hablando, por ejemplo, de la instalación de Natanz, Ujú. que fue atacada por Israel
pero es una instalación que, según los expertos de la Organización Internacional de la Energía Atómica, no ha sido dañada del todo porque está a 90 metros bajo tierra. Y eso Sí, solamente existen bombas estadounidenses que pesan 1 tonelada, que son capaces de romper todo lo que hay encima de esta instalación. ¿Tú qué sabes al respecto? ¿O qué se sabe en no Israel? sola- no solamente esto, en realidad hay información bastante confusa porque la OIEA dice una cosa, Israel dice otra, que sí llegaron a dañar en Irán, digamos, fuentes iraníes no vinculadas al régimen, dicen que en realidad Israel dañó digamos, la planta baja, la planta principal y no los subsuelos, pero que de todos modos, como en esa planta baja está toda la instalación eléctrica, las centrifugadoras no pueden funcionar porque no pueden ser conectadas. Pero además hay otra cosa. Irán había empezado a construir otro complejo, un complejo subterráneo mucho más protegido en el área de Natanz, donde iban a empezar a trasladar centrifugadoras a esas nuevas instalaciones que eran todavía más resistentes a las bombas antibúnkeres que tiene Estados Unidos. Y esa fue una de las razones por las que Israel decidió atacar ahora, ese movimiento que ellos hicieron en Natanz precisamente. Otro, otro tema que fue, digamos, importante para que Israel tomara la decisión de atacar ahora, porque como sabemos, el primer ministro Netanyahu viene hablando de la amenaza existencial del programa nuclear de Irán desde hace décadas en todos los foros internacionales, en todos los ámbitos nacionales, y sin embargo, ahora, en medio de otra guerra, Israel decide llevar a cabo este ataque. Eh, lo que se pudo dar, lo que se dio a conocer en las últimas horas es que después del 7 de octubre, Irán comenzó a desarrollar programas secretos digamos, que se sumaban al programa nuclear que ya tenía. Fuentes de inteligencia israelíes evaluaron que Irán estaba a semanas de poner en marcha ese plan. Entre fines de 2023 y comienzos de 2024, los iraníes comenzaron a trabajar en un programa secreto bien definido de desarrollo de lo que en hebreo se llama Kvutzat Neshek, que es el paso siguiente a enriquecer uranio. O sea, iban a avanzar un paso más hacia el desarrollo de una bomba nuclear. Y esa etapa ya es algo irreversible. El uranio enriquecido se puede sacar del país, las centrifugadoras se pueden destruir, pero si los iraníes, nos explican los expertos, seguían avanzando, entonces eso ya se convertía en un progreso irreversible, crítico para Israel. Para este programa secreto, ellos convocaron a los más prestigiosos, dicho esto entre muchas comillas, científicos nucleares de Irán, los dividieron en grupos de trabajo y en los últimos meses el programa había llegado a una etapa avanzada e incluso cada uno de estos grupos de científicos ya había empezado a llevar a cabo pruebas y con bastante éxito. Esta información no dejaba lugar a dudas de que se estaban acercando a una bomba y los factores de inteligencia israelíes presentaron esta evaluación al escalafón político, o sea, al gobierno, que es quien toma las decisiones, y dijeron, si los iraníes así lo deciden, es probable que estén a semanas de tener una bomba nuclear, y eso fue lo que en hebreo se llama Yediat Azab, una información clave que se sumó a toda una serie más de señales que llevaron a Israel a concluir que esta era la ventana de oportunidad estratégica para tener que llevar a cabo este ataque a Irán. Lo que pasa es que hay una cierta, no sé cómo decirlo, si confusión, porque el principal aliado de Israel en esta guerra es Estados Unidos, especialmente desde que volvió el presidente Trump a asumir el cargo, porque ya hemos visto
que con Biden había un apoyo, pero comedido, con condiciones, no entregaba algunas armas, no le Ujú. permitía entrar en Rafah, etcétera, etcétera. Pero con Trump se contaba con que esto iba a ir para adelante. Y sin embargo, Trump se empeñó en negociar un nuevo acuerdo con Irán y frenar esto que estabas contando tú, ¿no? De que es una o información que seguramente los compartieron con los americanos, que Irán estaba ya con las armas prácticamente en la mano, y lo que todavía hay dudas es si todo esto que ha hecho Trump en estos tiempos ha sido para lograr de alguna manera algún tipo de acuerdo con Irán, cosa que era bastante rara porque él fue quien echó atrás a Estados Unidos del Ujú. Se acuerdo retiró, sí. hace varios años, en el 2018, o ha sido justamente una maniobra de distracción para que Israel, que Irán bajara un poquito la guardia y que Israel pudiera montar este operativo. Quiero recordarte que cuando la noche en que, en el mes de octubre anterior, cuando Irán atacó a Israel, Donald Trump estaba en un mitin electoral y dijo algo así como, está por empezar una guerra entre Israel e Irán, está por empezar una tercera guerra mundial. Si yo hubiera sido presidente, esto no habría sucedido. Solo para tenerlo presente. Pero esto que me preguntás es interesante porque tiene que ver con, en realidad, más que con la relación Estados Unidos-Israel, tiene que ver con la política norteamericana y con esta postura de Trump de terminar guerras y no comenzarlas, con la que hizo su campaña electoral, pero además con muchísima presión que está teniendo del lado, digamos, del ala derecha de su gobierno, del ala de los separatistas, de Make America Great Again y demás. Pero al mismo tiempo que Trump sí le dio una oportunidad, o por lo menos dijo que le daba una oportunidad a las negociaciones con Irán, les puso un límite de tiempo que eran 60 días que se terminaron el 13 de junio. Y después del 13 de junio, cuando las negociaciones no avanzaban y los iraníes seguían estancados en su derecho a enriquecer uranio y estaba clarísimo ya que no iban a salirse de esa postura y no iban a ceder en eso, entonces Trump dio luz verde. Yo he visto en la mayoría de los medios que dicen que esto no fue una pose de Trump, no fue parte del juego, que realmente sí intentó llegar a un acuerdo y resolver las cosas por esta vía, sobre todo porque a él le conviene, porque además tampoco la opinión pública estadounidense está muy contenta con que Estados Unidos se vuelva a meter en un conflicto en Medio Oriente. Pero ahora que las cosas están como están, mínimamente, o sea, lo que ya es evidente es que Estados Unidos está ayudando a Israel en la defensa. Hay algunos expertos israelíes que dicen que Donald Trump es el único capaz de ponerle un punto final a esto, porque hasta el momento nadie nos dice ni nadie sabe cómo va a terminar, cuál es el punto final para Israel, hasta dónde quiere llegar, cuánta infraestructura quiere destruir, nadie sabe eso. Entonces, algunos dicen que el único que puede ponerle un punto final a esta confrontación es Donald Trump, ya sea desde una perspectiva táctica, o sea, entrando en la guerra pero en acción ofensiva y atacando Irán, lo cual ya sería una subida de escalón cualitativo en los ataques, o desde un punto de vista estratégico. Cuando Israel lleve a Irán y sobre todo al régimen de los ayatolás en Irán a una situación tal de debilidad en la cual no tengan más remedio que volver a la mesa de negociaciones y entonces sea Trump quien les ofrezca una salida, pero una salida ya en otra situación, una salida que será la que a Israel y a Occidente en general más le convenga. Pues te agradecemos muchísimo, Rosana Levinson, que nos hayas atendido, que vamos a aclarar que lo estás haciendo
desde el cuarto de seguridad de tu propia Sí. casa, que está Mm. en Ashdod, que es una ciudad que ha estado muy castigada por los misiles desde la Franja de Gaza, pero Esta que casa también. y esta casa en la que estás. Y hoy en día te llueven de todas las partes, o sea, también han disparado desde de la Franja de Gaza, me imagino que también algún misil de los hutíes apuntaba por allí, Sí, y sí. ahora también desde más lejos, desde Irán. Bueno, lo único que podemos esperar es que todas estas acciones que está tomando Israel se traduzcan en una mayor seguridad, una etapa Ujú. mucho más, digamos, normal para cualquier otro país en el mundo. Gracias por atendernos. Muchísimas gracias, Jorge. Como siempre, un placer.